Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y sé que a muchos de vosotros también, el poder femenino en las novelas turcas. Sí, esas series que nos roban horas de sueño y nos dejan enganchados a la pantalla, pero que también nos presentan personajes femeninos complejos, valientes y, a veces, incluso revolucionarios. Vamos a celebrar esos momentos épicos, esas escenas que nos hicieron aplaudir frente al televisor, esos personajes que nos inspiraron a ser más fuertes y a luchar por lo que creemos. Vamos a analizar cómo las novelas turcas, a pesar de sus clichés y melodramas, también nos regalan representaciones femeninas que desafían las normas y nos muestran la fuerza del espíritu femenino. Así que si eres fan de las novelas turcas tanto como yo, prepárate para un viaje lleno de drama, pasión y sobre todo mucho poder femenino. Y antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ti. Empecemos hablando de una novela que marcó un antes y un después, aunque controversia no le faltó, Fatmagül Unsuku-Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagül? Aunque la trama gira en torno a una tragedia inimaginable, la violación de Fatmagül, la serie nos muestra una evolución increíble de este personaje. Fatmagül, interpretada magistralmente por Beren Saat, pasa de ser una joven inocente y vulnerable a una mujer fuerte y decidida que lucha por recuperar su vida y encontrar justicia. La serie se atrevió a tocar un tema tabú en la sociedad turca, abriendo un debate nacional sobre la violencia sexual y los derechos de las mujeres. Su momento épico, sin duda, es cuando se enfrenta a sus agresores en el juicio. No se deja intimidar por el poder y la influencia de sus familias, y con valentía y entereza, relata lo que sufrió y exige que se haga justicia. Es una escena desgarradora pero también inspiradora, que nos muestra la capacidad de una mujer para superar la adversidad y encontrar su voz. La serie en general fue un grito contra la impunidad y la violencia sexual, y Fatmagül se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas mujeres. La interpretación de Beren Saat fue crucial para transmitir la complejidad del personaje, desde el trauma inicial hasta la reconstrucción gradual de su vida. La serie también destacó el apoyo de su familia y amigos, mostrando la importancia de la solidaridad femenina en la recuperación de una víctima de violencia sexual. Además, la novela exploró las consecuencias psicológicas y sociales de la violación, tanto para la víctima como para su entorno. Otro personaje que no podemos dejar de mencionar es Öykü de KZM. Aunque es una niña, la fuerza y la resiliencia que demuestra ante la adversidad son realmente admirables. Abandonada por su madre y con una enfermedad que amenaza su memoria, Öykü se aferra a la vida con una alegría y una inocencia que conmueven a todos los que la rodean. Su enfermedad Niemann-Pick tipo C la convierte en un personaje aún más vulnerable y a la vez increíblemente fuerte. Su momento épico, aunque pequeño, es constante. Cada vez que enfrenta un nuevo desafío, ya sea la enfermedad, el abandono o la incomprensión, Öykü lo hace con una sonrisa y una determinación que inspiran. Nos enseña que la fuerza no siempre se manifiesta en grandes actos heroicos, sino también en la capacidad de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y de nunca rendirse ante la adversidad. Además, la relación que construye con su padre, Demir, interpretado por Burak Gülsoy, es un ejemplo de amor incondicional y de cómo las personas pueden transformarse a través del cariño y el apoyo. Demir, un estafador de poca monta, se ve obligado a asumir la paternidad de Öykü, y a medida que la conoce, su vida cambia por completo. La serie explora temas como la paternidad, la enfermedad infantil y la importancia de la familia. La inocencia y la bondad de Öykü tienen un impacto profundo en todos los personajes que la rodean, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza y el amor pueden prevalecer. La actuación de la joven Beren Gyldz como Öykü fue fundamental para el éxito de la serie, cautivando al público con su ternura y talento. Pasemos ahora a un género diferente, las comedias románticas, donde también encontramos personajes femeninos llenos de fuerza y determinación. Un ejemplo claro es Defne, de Kiral Kask. Al principio, Defne parece ser una joven común y corriente, obligada a aceptar un trato inusual para ayudar a su familia. Pero a medida que avanza la historia, descubrimos una mujer inteligente, trabajadora y con una gran capacidad para amar. La serie explora temas como la ambición, la lealtad y el sacrificio. Su momento épico es cuando decide romper con el contrato que la unía a Homer y confesarle la verdad sobre sus sentimientos.
A pesar del miedo a perderlo y a las consecuencias de sus actos, Daphne elige ser honesta y defender su amor. Es una decisión arriesgada pero valiente, que demuestra su integridad y su capacidad para tomar las riendas de su propia vida. Además, a lo largo de la serie, Daphne se muestra como una mujer ambiciosa y perseverante, que lucha por alcanzar sus sueños profesionales y que no se deja intimidar por las dificultades. A pesar de los obstáculos que se le presentan, Daphne nunca pierde su espíritu positivo y su determinación. Su relación con Homer, aunque complicada, es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales y económicas. El personaje de Daphne, interpretado por el Cinsangu, se convirtió en un icono para muchas mujeres jóvenes, inspirándolas a perseguir sus sueños y a defender sus valores. La serie también destaca la importancia de la amistad y el apoyo femenino, con personajes como Nian y Ismail, que siempre están ahí para Daphne. También vale la pena hablar de Asl, de Siyabe Yazask. Asl es una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado. A pesar de las circunstancias extremas en las que se encuentra, Asl nunca pierde su esencia y su convicción en la bondad humana. La serie explora temas como la redención, la moralidad y la capacidad de amar incluso en las circunstancias más oscuras. Su momento épico es cuando decide quedarse con Ferhat a pesar de conocer su verdadera naturaleza y de los peligros que esto implica. Asl cree en la capacidad de Ferhat para cambiar y decide luchar por él y por el amor que siente. Es una decisión arriesgada y que muchos podrían considerar imprudente, pero Asl demuestra una gran fortaleza y una fe inquebrantable en el poder del amor para transformar a las personas. Además, a lo largo de la serie, Asl se enfrenta a situaciones muy difíciles, pero siempre mantiene su integridad y su compromiso con sus valores. Su valentía y su compasión tienen un impacto profundo en Ferhat, quien gradualmente comienza a cuestionar su propia vida y sus acciones. La relación entre Asl y Ferhat es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. El personaje de Asl, interpretado por Birce Akalay, se destaca por su empatía y su determinación para hacer el bien, incluso en un mundo lleno de violencia y corrupción. La serie también aborda temas como el trauma y la necesidad de sanar las heridas del pasado. No podemos olvidarnos de Rejjan, de Erkai. Rejjan sufre injustamente desde el principio de la serie. Criada en una mentira y rechazada por su abuelo, Rejjan es una mujer fuerte y decidida que se niega a ser definida por el pasado. Su amor por Miran es su ancla y su motor para seguir adelante. La serie aborda temas como la venganza, el perdón y la importancia de romper los ciclos de odio. Su momento épico es cuando, a pesar de todas las adversidades, decide perdonar a Miran y construir un futuro juntos. Rejjan demuestra una gran madurez y una capacidad de perdonar que va más allá del rencor y el resentimiento. Es una decisión difícil pero necesaria para romper el ciclo de odio y venganza que ha marcado a su familia durante generaciones. Además, Rejjan se convierte en un símbolo de esperanza y de reconciliación para su comunidad. A pesar de haber sido engañada y maltratada, Rejjan nunca pierde su fe en el amor y en la posibilidad de un futuro mejor. Su relación con Miran, aunque tormentosa, es un ejemplo de cómo el amor puede superar incluso los obstáculos más difíciles. El personaje de Rejjan, interpretado por Ebru Sain, se destaca por su fuerza interior y su capacidad para perdonar. La serie también explora la importancia de la familia y la necesidad de superar las heridas del pasado. Otro personaje que merece ser destacado es Eda YLDZ de Senkal Kabm. Eda es una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. A pesar de las dificultades económicas y de los obstáculos que se le presentan, Eda nunca se rinde y lucha por alcanzar sus metas. La serie es un ejemplo de comedia romántica moderna que celebra el empoderamiento femenino y la importancia de perseguir los sueños. Su momento épico es cuando decide enfrentarse a Serkan Bolat y exigirle que cumpla su promesa de financiar sus estudios en el extranjero. Eda no se deja intimidar por el poder y la riqueza de Serkan y defiende sus derechos con valentía y determinación. Es una escena que muestra su independencia y su espíritu luchador. Además, a lo largo de la serie, Eda se convierte en un ejemplo de empoderamiento femenino, demostrando que las mujeres pueden ser exitosas en el ámbito profesional sin renunciar a su feminidad y a su vida personal. Su relación con Serkan, aunque inicialmente conflictiva, se transforma en un amor verdadero y apasionado. El personaje de Eda, interpretado por Ander Zell, se destaca por su inteligencia, su humor y su determinación. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de creer en uno mismo.
Eda no solo lucha por sus sueños profesionales, sino que también apoya a sus amigas y se mantiene fiel a sus valores, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchas jóvenes. La serie también destaca la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para lograr los objetivos. Podríamos seguir mencionando muchos más personajes femeninos fuertes y momentos épicos en las novelas turcas. Pensemos en Bahar de Khan, una madre soltera que lucha incansablemente para sacar adelante a sus hijos a pesar de las adversidades. O en Faila İzdebici Mikaye, una joven que asume la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores tras el abandono de su madre. O en Süreyya de İstanbul Yücel'in, una cantante que se casa con un hombre rico y poderoso y se enfrenta a una familia tradicional y conservadora. Todos estos personajes comparten la característica de ser mujeres fuertes, resilientes y decididas que luchan por sus derechos y su felicidad. Lo importante es reconocer que a pesar de sus limitaciones y clichés, estas series también nos ofrecen representaciones femeninas que nos inspiran a ser más valientes, a luchar por nuestros sueños y a no rendirnos ante la adversidad. Nos muestran la fuerza del espíritu femenino, la capacidad de las mujeres para superar cualquier obstáculo y para construir un futuro mejor para ellas mismas y para las generaciones venideras. Además, estas novelas turcas, al ser consumidas por una audiencia global, contribuyen a visibilizar diferentes realidades y a promover el debate sobre temas importantes como la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y la necesidad de empoderamiento femenino. Aunque a veces recurran a estereotipos y clichés, también ofrecen una ventana a culturas diferentes y a perspectivas diversas sobre la vida y el amor. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos explorado cómo las novelas turcas, a través de personajes como Fatma Gül, Öykü, Defne, Aslı, Reyyan y Eda, nos presentan ejemplos de mujeres fuertes, resilientes y decididas que desafían las normas sociales y luchan por sus derechos y su felicidad. Hemos analizado algunos de sus momentos más épicos, esas escenas que nos hicieron aplaudir frente al televisor y que nos inspiraron a ser mejores personas. Hemos visto cómo estas series, a pesar de sus limitaciones, pueden ser una fuente de inspiración y empoderamiento para las mujeres. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya resultado interesante. Me encantaría saber cuáles son vuestros personajes femeninos favoritos de las novelas turcas y cuáles son los momentos que más os han impactado. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. También me gustaría saber qué otros temas relacionados con las novelas turcas os gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradeceros a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Adiós.